A los 96 años, como todo el mundo sabe, falleció el histórico dirigente peronista, el doctor Antonio Cafiero. Una vasta trayectoria política comenzó allá en épocas de Juan Domingo Perón. Más de 7 décadas de carrera política, ocupó cargos como ministro, gobernador de la provincia de Buenos Aires y senador nacional. Había nacido en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1922. Era doctor en Ciencias Económicas, recibido por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 17 de octubre de 1945 hasta el presente nunca había abandonado el peronismo. En 1962 fue nombrado secretario político y coordinador del Movimiento Nacional Justicialista. Fue ministro de Comercio Exterior de la Nación entre 1952 y 1955, siendo muy joven, e interventor en la provincia de Mendoza. En 1983, ya en democracia, lideró el movimiento Unidad, Solidaridad y Organización. Fue precandidato presidencial, creó el Frente Renovador, fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987 y más tarde senador nacional. Presidió la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, con el apoyo de los partidos más importantes de Asia. Por supuesto, la trayectoria política y esta desaparición de Antonio Cafiero motivó reflexiones laudatorias de políticos locales, como es el caso del doctor Juan Carlos Cavirón. Es un personaje, qué sé yo, un político de raza, como se dice, o sea que se jugó por la democracia en una fuerza política que por ahí con la democracia ha tenido sus chisporroteos, pero él siempre estuvo con la democracia. Cuando la famosa interna para gobernador le ganó a Duhalde, todo el mundo decía que iba a perder, yo también me incluyo, yo creí que no le iba a ganar. Bueno, ganó. Cuando hubo problemas con, qué sé yo, con los militares en la época de Alfonsín, él siempre salió a defender la democracia y la institucionalidad. Tuvimos una buena relación como gobernador, intendente. Bueno, fue un buen hombre, un dirigente, qué sé yo, para mirarlo y para imitarlo, y bueno, la vida es así, ¿no? Pensar que fue ministro de Economía de Perón antes del 55, y bueno, o sea que todo pasa, y los hombres también pasan. Realmente un dirigente, yo diría que de excepción. En términos similares se manifestaba el doctor Dámaso Larraburu, indicando que Cafiero es quizás el último gran referente de aquel peronismo creado por el líder en 1945. Y también destacó la valentía de Cafiero al regresar al país, aun cuando sabía que iba a ser encarcelado. Un verdadero caballero, un hombre muy generoso, muy educado, y bueno, creo que se pierde quizá para el peronismo el último. Yo empecé a militar desde muy joven, pero en el proceso democrático yo diría que Cafiero hoy leía una carta en La Nación de Felipe Solá que decía: somos los hijos de Cafiero, ¿no? Y me sentí muy identificado porque nosotros, con un grupo de dirigentes que no éramos tantos, en el 85, bueno, jugamos una partida compleja, fundando y creando la Renovación Peronista, que tenía como cabeza visible a Antonio, ¿no? Con lo cual yo era su secretario de actas en ese partido, así que con él tenía un contacto. En aquella época era todo a mano, todo
todo a escritura y bueno, era un tipo muy puntilloso y le gustaba corregir y mirarme lo que hacíamos y lo que poníamos. Guardo de él un recuerdo grato, era otra época. Yo sé que habló Cavirón y no había distinción de partidos políticos, de sectores opositores. Era un político a la antigua, ¿no? El último baluarte, ya no quedan. Creo que Cafiero era el último bueno, ministro de Perón, ¿no? Y que fue jalonando hitos a lo largo del tiempo, ocupando casi todos los cargos que puede tener un hombre de la política. El hito de volver a poner al peronismo de pie fue lo que yo señalaría como una marca que lo va a recordar para siempre en la historia, ¿no?